Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes en esta hora de la mañana. Siempre es bueno tener el chance de que podamos hablar de lo que está pasando en el Distrito Nacional y también que podamos hablar un poquito de ese libro que he escrito, porque ahora me he dedicado a escribir algunos artículos que son de interés de la ciudadanía para... Diga el nombre del libro, por favor. ¿Cómo? El levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos. Mi amor, un área muy especializada esa. Velo corporativo en los delitos económicos, delitos de cuello blanco. Exactamente. Mucha gente a veces no lo ve como un delito. La mayoría de la gente no lo ve como un delito, porque lo ve como una forma de negocio. Pero por eso mismo fue que quise escribir con relación al tema y sobre todo porque aquí en el país no se había escrito al respecto. Excelente. Y concentrado tal vez en lo que tiene que ver con la evasión fiscal, doña Rosalba. No del todo. No va por ahí. No, lo que pasa es que para eso tengo que darle una explicación un poquito, aunque sea mínima en ese aspecto. Miren qué pasa. Ustedes saben que aquí y en todos los países del mundo se utiliza lo que son las compañías o las empresas que tienen una personalidad jurídica distinta al empresario. Claro. Entonces, muchas veces tú vas a hacer un negocio con una persona muy reconocida y tú crees que el negocio está en todos los sentidos blindado, porque tú vas a hacer un negocio con una persona que tiene una muy buena posición económica, que tiene una empresa que es rica, y de repente un día el negocio no funciona y te dicen, no, la persona no tiene responsabilidad. No tiene ningún tipo de responsabilidad. Y tú dices, ¿cómo es eso? La persona física, ¿no? La empresa, ¿verdad? Con su responsabilidad limitada, las SRL, ya hasta aquí llega mi responsabilidad. Exactamente. Entonces, cuando se crean las empresas, es con la idea de que tenga una personalidad jurídica distinta a la del empresario para que él no comprometa todo su patrimonio. Porque no es rentable que usted, que es un hombre de negocio, pierda todo en un solo claro. En una sola transacción, que en definitiva usted solamente está dispuesto a arriesgar hasta un punto. Pero sin embargo, ustedes saben que el empresario es una persona inteligente y muchas veces utiliza esta personalidad jurídica distinta de la empresa para evadir su responsabilidad. Entonces, mi libro trata sobre cuándo se puede considerar un fraude el comportamiento del empresario que defrauda a un tercero de buena fe. ¿Dónde está ese libro? Porque tenemos que hacer la pausa, pero ya nos vamos, chicos, se los prometo, se los prometo. ¿Dónde está ese libro en este momento? ¿En cuáles librerías? Está en la Jurídica Internacional, que es quien me hizo el lanzamiento del libro. ¿Usted dijo que está escribiendo artículos ahora? Sí, también he estado escribiendo artículos. ¿Y dónde van a ser publicados? ¿Un periódico? Lo he estado los últimos artículos que he escrito lo he hecho en el Listín Diario. Un privilegio de verdad. Claro, seguimos conversando con la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Para ella tenemos muchísimas preguntas. Antes de la pausa estábamos conversando acerca de su libro. Pero ahora vamos ya a entrar en materia. Hay muchas inquietudes, sobre todo con el tema de la Operación Gavilán, tomando en cuenta que sé que hay muchas informaciones que no pudiera usted revelar por el asunto de que aún esto está bajo investigación, pero ya hay algunos que fueron enviados a prisión, otros que fueron bajo arresto domiciliario, los que colaboraron con el Ministerio Público. Mucha gente quiere saber en lo adelante ¿qué va a pasar con esas personas que fueron beneficiadas por estos empleados a los cuales les borraron sus fichas? Se habla que son más de 16,000. ¿Tiene la capacidad del Ministerio Público para ubicar, perseguir a esas personas que se beneficiaron de esta mafia y que hoy día están limpios en la calle, pero que realmente tienen un pasado que no es limpio? Miren, nosotros desde el Distrito Nacional apoyamos todas las investigaciones que está haciendo nuestra institución. Esta investigación en particular, que ha despertado el interés de todo el país, la está llevando es el PEPCA, de la mano de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Entonces, en ese sentido, nosotros el papel que vamos a tener es simplemente el de, si así se decide, acompañar a la Procuraduría o suministrarle cualquier tipo de apoyo. Pero lo que tiene que ver con la investigación, ciertamente en virtud del artículo del Código Procesal Penal, nosotros no podemos revelar ningún tipo de información porque todo esto puede de un modo u otro afectar la investigación. Ahora,
¿qué es importante destacar? Miren, nosotros los lunes estamos teniendo una reunión que es muy interesante y es de gran provecho para el país, porque estamos participando las 10 provincias que están aportando más criminalidad al desenvolvimiento de la cotidianidad. Escúcheme, cuando usted dice nosotros los lunes, se refiere, cuando usted dice los lunes, Nosotros. o sea, ¿se refiere al equipo de la fiscalía o...? No, se reúne, es una mesa que está presidida primero por la figura más importante, que es el presidente de la República. Ok, El Eso es lo que hacen en el presidente. Palacio de la Policía. En el Palacio de la Ok, Policía. ya. Entonces, en estas reuniones nosotros nos estamos enfocando en perseguir 5 tipos penales. Ujú. Aunque eso no quita que los otros también sean importantes, pero ustedes saben que lo más relevante es ver lo que a la ciudadanía le preocupa. Entonces, ahí tenemos 5 tipos penales que son lo que más discutimos. Son homicidios, Sí. porque el fin, la vida es lo más importante Sí, que sí, tiene un ser humano. claro. Claro. Golpes y heridas, Golpes y heridas. Ujú. claro. Lo que tiene que ver con tráfico de armas. Sí. Lo que tiene que ver con robos, Ujú. que es otro tema que podemos aquí extendernos y hablar a propósito de eso, y lo que tiene que ver con violencia escolar. Entonces, estamos enfocados en ver esos números semanal para poder ayudar a ver qué está incidiendo y cómo podemos controlar que esos números sigan bajando. Es una tarea que es bastante ardua porque implica que después de que nos reunimos los lunes hay que ver todos esos factores que están incidiendo y todos los días eso cambia. Ujú. Entonces es una excelente oportunidad donde tenemos todas las provincias, estamos conectadas, porque hay veces cuando nosotros aquí en el distrito nos activamos con los allanamientos, esos delincuentes comienzan a correr Claro, a sí. otra jurisdicción. Claro, sí. Entonces, ahora mismo, como estamos haciendo un trabajo que es armónico, cuando un imputado que es de interés del distrito se mueve para otro lado, ya nosotros sabemos dónde está y le podemos comunicar al titular de ese lugar que está en su jurisdicción para que esté atento. Esto implica, por supuesto, tener mucha comunicación, es estar pendiente al teléfono sábados y domingos porque Una base de datos, discúlpeme la interrupción, ¿tienen una base de datos de modo que los diferentes incumbentes de las regiones tengan acceso rápido a ese tipo de información? Sí. ¿O es solo los teléfonos? No solamente los teléfonos. Tenemos una base de datos que está a cargo de la Policía Nacional y que todas las instituciones alimentamos con la información que tenemos. Y en ese sentido, cuando si un ciudadano está transitando, inmediatamente un policía desde una patrulla puede verificar por la placa, también por el número de cédula, el perfil, quién es la persona y si hay algo de interés, ya sea aquí en el distrito o en cualquier otra parte del país. En esa misma Magistrada, línea, disculpa, en esa misma línea, bueno. para que no se me vaya, ayer sucedió un incidente con un DGCET y un ciudadano, al parecer cubano. Él decía que el DGCET no tenía por qué hacerle foto a sus documentos. La ley lo ampara realmente porque, hasta donde tengo entendido, sí puede hacerlo por un tema de depuración. ¿Estaba violentando la gente realmente los derechos de ciudadanos? Miren, ustedes saben que ese tipo, yo estuve viendo lo que sucedió, Ujú. muy triste, porque la violencia nunca debe ser un recurso Para que se solucionar ningún apoye. problema, claro. Es que usted no puede reaccionar, aunque usted tenga la razón, siempre van a haber mecanismos para usted buscar respuesta. Desde el momento que usted le agrede a una persona, ya usted perdió la parte que le correspondía. Ujú. Entonces, habrá que ver por qué el DGCET lo detuvo, hay que ver qué Estaba sucedió en supuestamente usando eso. el teléfono mientras conducía. Sí. Fue el alegato. Que él lo admitió incluso, en el video Sí, se ve sí. que lo Es dice. lo que dice que no tenía que hacerle foto a sus documentos. documentos. Pero señores, miren, nosotros ahora mismo estamos utilizando los teléfonos como un mecanismo para poder identificar a las personas. Desde la Procuraduría hay unos tipos de teléfonos que tú, introduciendo la fotografía Una del aplicación, ciudadano, todo. sí, claro. Ya tú sabes. Si Pero ahí está la explicación entonces. Entonces, Sí. pero lo que pasa es que yo no sé, habría que ver si de verdad el DGC qué estaba haciendo al respecto.
Además, ustedes saben que ahora mismo hay muchos mecanismos a nivel de las aplicaciones que tenemos en Claro, los celulares claro. que nos mantienen interconectados. Ujú. Claro que sí. Entonces, no por eso usted puede reaccionar de manera violenta. La violencia no debe ser tolerada ni aceptada en ningún sentido. Mire, continuando, magistrada, gracias por su participación, su visita aquí a este espacio. Mire, continuando con el caso Gavilán, es un caso para mí muy delicado y muy complejo, y que para mí este caso, estos imputados tienen que caerle todo el peso de la ley, magistrada, porque quitarle fichas a una persona que está infringiendo la ley es prácticamente tú lo estás desapareciendo del sistema, porque a un delincuente que tú le quites una ficha, no hay forma de tú caerle atrás, como uno dice. Pero a estas personas que están colaborando, no, creo que 4 o 5 ahí, las penas de esas personas van a ser menores al final. Mira, yo no voy a hablar del caso Gavilán porque no está en mi jurisdicción, pero sí puedo hablar con ustedes con relación a lo que implica en un caso cualquiera el aporte que puede hacer un ciudadano. Vamos a hablar de eso. Un delator en como quien dice. Le dicen delator. Le dicen así. Pero sí. al final, nosotros tenemos que, yo lo veo como un Colaborador, cooperador. Un colaborador. Sí. Miren, vamos a poner los casos de narcotráfico. Nosotros no podemos llegar a los casos de criminalidad organizada si no tenemos o no contamos con un colaborador. Porque este tipo de asociaciones funcionan con un engranaje y con unos beneficios económicos que en muchos aspectos nosotros no podemos igualar como instituciones públicas. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Qué yo le puedo ofrecer a un colaborador para que me coopere en una investigación? Primero, cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de que esa persona está poniendo en peligro su vida al momento de que te está colaborando la fiscalía. Por otro lado, deja de percibir unos ingresos luego de que nosotros desmantelamos esa asociación, esa estructura. Por otro lado... Unos ingresos que eran ilícitos supuestamente. Sí. Ilícitos, pero ingresos al final. Al fin, ok. Sí. Entonces, hay que ver todo lo que esa persona, ese colaborador, pone sobre la mesa que tiene un valor. Pero cometió un hecho. ¿Cuánto arriesga? ¿Cuánto arriesga? Pero es que estoy de acuerdo de que cometió un hecho. Pero por eso mismo, no necesariamente tú le vas a quitar la pena o la sanción, pero sí se la disminuye. Pero señores, yo les voy a decir una cosa, todas las instituciones están llenas de seres imperfectos. Porque los seres humanos somos imperfectos, Claro. todos. Entonces, no podemos entender que podemos hacer cruz y raya con todos los seres humanos, porque entonces no va a quedar ninguno que pueda estar al frente de una institución. Lo que tenemos que llevar un balance. Además, hasta en la misma iglesia, cuando tú te arrepientes, eso tiene un valor. No es que tú dejas de pagar la consecuencia. Pero hay un perdón. Pero Claro. eso tiene un efecto. Claro. Y ese efecto es lo mismo que en la justicia. Si tú colaboras, tú me estás haciendo más fácil a mí la investigación. Sí, eso sí. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Y tal vez está ayudando a atrapar personas que son más peligrosas, con más claro. responsabilidades. Totalmente. Porque miren qué pasa. Por lo regular, la persona que está más arriba de la estructura se blinda. Sí. Y la única forma de tú poder procesarla es con el testimonio de otros, porque muchas veces tú buscando todas las transacciones económicas no puedes señalar a esa persona de manera directa. Ese ha sido el principio que ha mantenido, por ejemplo, la justicia norteamericana con esos famosos delatores, que si usted habla te benefician con protección de testigos y una serie de mecanismos precisamente para un pequeño traficante delata al gran capo, por ejemplo, y contribuye para el caso de Guzmán, aquel famoso, fue por delaciones que llegaron a eso. Miren qué pasa. Tú tienes el 90% de los casos no son tan relevantes en términos mediáticos y en términos de impacto. Entonces nosotros necesitamos disminuir el tiempo que le dedicamos a esos casos y es bueno llegar con acuerdos que sean beneficiosos tanto para la fiscalía como para los imputados que están siendo procesados y para el Estado en general. En ese caso Entonces, se habla de un mal luego menor. nosotros nos dedicamos
el otro por ciento, todo el esfuerzo a los casos más grandes y más relevantes que tienen mayor impacto. Pero en esa misma línea va la inquietud que tengo, magistrada. Hay una inquietud que la he externado hace mucho tiempo, porque me preocupa que hemos visto muchos casos con mucho volumen de pruebas y todo esto, incluso 12.000 páginas. presentados en medidas de coerción y todo esto, que eso requiere un personal grandísimo y un financiamiento Trabajo. grandísimo. Pero no vemos que el Ministerio Público tenga los recursos necesarios para caerle atrás a todo eso. Entonces, se ha destapado una caja de Pandora y una persecución a la corrupción a todos los niveles, que lo que puedo percibir es que se le está haciendo muy difícil porque no tienen los recursos necesarios. ¿Cómo ustedes están haciendo para llevar tantos casos? Por ejemplo, un caso de 12.000 páginas para presentarlo. ¿Cómo ustedes están haciendo para poder darle curso a todos esos expedientes que están en estos momentos? Miren, lo primero es focalizándonos en los casos más importantes. Siempre vamos a tener esa disyuntiva. Mientras más recursos tenemos, más casos vamos a tener. Eso es, siempre ha sido así. Ahora, nosotros lo que hacemos es que nos enfocamos y tenemos que ser estratégicos y tenemos que ser eficientes. Eso implica que los casos se deben manejar de manera inteligente. Tú no puedes comenzar a coger todos los casos y comenzar a litigarlos todos. Hay que tener una línea de que tú digas, este tipo de casos, de tantos gramos hasta tantos gramos, por ejemplo, droga. Al Instituto Nacional, el 60% de sus casos tienen que ver con drogas. Pero tú tienes dentro de ese 60% muchas personas que no están vendiendo droga, sino que la compran para consumo y porque tienen una enfermedad. Porque eso no te lo estoy diciendo yo, eso te lo dice la Organización Mundial de la Salud, que el consumo de drogas es considerado una enfermedad, así como el consumo de alcohol, entre otras cosas. Entonces, tú tienes que focalizarte, que cuando te llegan los consumidores, que tú tengas una alternativa de tratamiento. Y no estoy hablando de tratamiento ni psicológico, ni psiquiátrico, ni a nivel del tema de las sustancias, sino de tratamiento del caso. De tratamiento legal. Del tratamiento legal. Porque tú no le puedes dar el mismo tratamiento legal al que compra a que un vende. Consumidor de drogas que está enfermo, que tiene unas condiciones X que son fácilmente comprobables. Dependiente. Que a una persona que se lucra. Que un narcotraficante. Que vende droga. Entonces tampoco tú le puedes dar el mismo trato al que te vende 100 gramos que al que te vende 1 kilo. Porque tiene que haber un tema de proporcionalidad. Fiscal, a mí me gustaría saber, señora Rosalba Ramos, a propósito de que ya se dio la información que fue apresada en España la joven Francelis Fulcar, quien es imputada de matar a un nacional chino. Ya va una semana de que se dio a conocer esa información y solamente se ha dicho que se está trabajando para extraditarla hacia la República Dominicana. Quisiéramos saber si eso es cierto y en caso de qué pena pudiera ella enfrentar a propósito de que el hecho de que ella huyó, que falsificó documentos y todo eso, genera más agravantes a su caso, que en principio pudo haber sido tal vez un poco más leve. ¿Cuál es el proceso ahora? Inmediatamente ya llegué aquí al país. Así es, la señora María Fulcar fue detenida en España. Había una orden de captura de la Interpol. Por supuesto. Una alerta roja. Había no una alerta roja, había una orden de captura, una orden de arresto que tenemos desde aquí, desde el Ministerio Público, y que nosotros habíamos tramitado con la Interpol. Es bueno felicitar a la Interpol en ese sentido. Un excelente trabajo porque ustedes se pueden fijar cuál fue el trayecto, la ruta. Ese periplo de esa dama. Y realmente ya a esta altura ya tuviera su caso por lo menos una respuesta. ¿Cuál? Eso no lo sabemos. Pero definitivamente que viendo que ella fue a Colombia, fue a Brasil, a Qatar, a Francia y luego terminó en España. Felicitar a la Interpol que mantuvo el sistema alimentado, que hubo un seguimiento arduo. Un rastreo. Ella era entre los 10 más buscados que teníamos en el Distrito Nacional.
porque fue un caso que se viralizó por la misma situación de la muerte y la discusión que se daba entre Que si fue defensa si propia, que si él la propia, que provocó. si había provocación. Entonces, fue realmente un caso que le dimos mucho seguimiento, porque el temor de nosotros era que se quedara sin arrestar la señora. Ya lo que queda es, ya nosotros hemos hecho el trámite que corresponde, suministrando la documentación que respalda que ella venga al país, y lo que estamos es agotando ese trámite. Pero inmediatamente ya llegué aquí, será, me imagino, detenida en la fiscalía. Nosotros le vamos a presentar medidas de coerción. Okay. Entonces ya ahí nosotros vamos a discutir ante el juez la medida idónea. Por supuesto que nosotros entendemos que prisión preventiva. ¿Quién ha presionado, o los familiares han presionado para que esa señora fuera apresada, o fue algo de motus propio de las autoridades dominicanas? Miren, las autoridades, nosotros trabajamos siempre, independientemente de que exista una presión o un interés por parte de la víctima. Yo tengo un caso que exhibo con mucho orgullo, que fue una jovencita que mataron en Villa Juana en el 2006, y que ese señor se fue. Y nosotros conseguimos que lo trajeran en el 2018 y está condenado a 20 años. No. Entonces, en ese caso, era una persona de escasos recursos. Te estoy hablando de una jovencita de 16 años. Wow. Que nosotros... Sin apellido, o sea... Ese es un caso que la gente no... Yo la verdad no lo recuerdo. No sonó como quien no dice. sonó tanto, pero esto no se trata de que suene o no. Exacto. Se trata de que nosotros le tenemos que Cuestión darle una de respuesta. justicia. Claro. Y para mí ese caso es muy importante porque yo llegué con 20 y tantos de años al departamento de homicidio y me encontré con ese caso ahí. Pero magistrada, escúcheme, continuando con ese caso de Francelis Fulcar. Sí, el caso de ella, si ella no hubiera escapado, su situación fuera más cómoda, por decirlo así, y ahora se complica más, porque por todo eso que ella hizo. Siempre que tú huyes, tu situación se complica. Porque es que inmediatamente tú le estás diciendo al juez que tú no te puedes presentar en libertad a conocer tu proceso. Hay un peligro de fuga. Recuerden algo, la medida de coerción no es para juzgar la culpabilidad o la responsabilidad de la persona frente al hecho. Para garantizar. Es para verificar en qué condición se puede presentar el imputado en lo que el Ministerio Público investiga. Y a propósito de eso, y cambiando de tema radicalmente, hay quienes acusan al Ministerio Público de, no voy a decir que llenar las cárceles, pero tomando en cuenta que hay un problema de sobrepoblación carcelaria en el ámbito preventivo, no de los condenados, sino gente que está cumpliendo prisión preventiva, que todavía llevan un proceso abierto en lo que se determina si son culpables o si son inocentes, tienen la presunción de inocencia, pero mientras tanto están ahí amontonados en las cárceles. Y entonces hay quejas de que el Ministerio Público, usted se roba un pan, prisión preventiva. Se robó un plátano, prisión preventiva. Usted le dio una galleta, prisión preventiva. O sea, por todo, sin importar la gravedad de los casos, solicitan prisión preventiva. Y hay juristas que entienden como que cada caso tiene, ¿verdad? Hay otras medidas de coerción que contempla el Código Procesal Penal y que simplemente el Ministerio Público la única que ve es la más gravosa, que es la prisión preventiva. O sea, esa es la queja. Ante esta crítica, ¿qué tiene usted que decir? Hay 7 medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal que son legales. La prisión preventiva es la última opción que nosotros tenemos como Fiscalía. Nosotros valoramos en cada uno de los casos los otros tipos de medidas. Lo que pasa es que por lo regular, los casos que trascienden en la opinión pública son casos que tienen otro tipo de circunstancias. Tú no vas a ver un caso de una estafa simple, de un robo simple o de una estafa que despierte el interés de la opinión pública. Por lo regular, los casos que despiertan el interés de toda la población son casos graves. Casos como violaciones sexuales, como homicidios, asesinatos, robos con violencia. Entonces, es por esto que se habla mucho de la prisión preventiva. Además, hay algo que debemos educarnos como población, y es entender que no solo la prisión preventiva es una medida. Y digo esto porque cuando el ciudadano nosotros lo presentamos y le pedimos una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, por lo regular somos cuestionados. No diga eso, ¿eh? Es verdad, somos cuestionados.
Dicen, ¿qué pasó con ese fiscal que no pidió prisión preventiva? Entonces, por un lado pedimos una cosa y por el otro criticamos la otra. Entonces, nosotros y a tenemos... veces ustedes piden algo, pero el juez le otorga... Y el juez puede otorgar algo totalmente cosa. diferente. Sí. Podemos poner el ejemplo, yo he tenido casos donde yo le he pedido prisión domiciliaria Sí. y le ponen prisión preventiva. Y eso es válido. Y yo respeto la decisión del juez, que dentro del esquema valoró Consideró eso. y consideró que esa era la medida a imponer. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es que vivamos cuestionando sin ningún tipo de elemento de prueba a los funcionarios que día a día están entregando el todo por el todo en su trabajo. Porque tenemos que mostrar respeto, porque ¿qué pasa? Si yo tengo un expediente en la mano, yo tomo decisiones en base a ese expediente y a esos elementos de prueba que yo tengo ahí. Entonces, no puede ser que una persona que no sabe de lo que está hablando, porque no tiene el expediente en la mano, por otra cosa, yo no hablo de casos que yo no tengo el expediente en la mano, porque es que para yo hablar con propiedad de una cosa, yo tengo que tener un conocimiento cabal, desde la A hasta la Z, de todo lo que ahí se está discutiendo. Ok. ¿Y qué tanto, magistrada, se compromete? Vamos a poner un ejemplo que está en la palestra en estos días. Asesinaron un candidato presidencial en Ecuador. En Ecuador. Porque estaba persiguiendo la criminalidad. ¿Qué tanto se exponen ustedes a este tipo de estructuras? Máxime cuando ya ha iniciado una ola a nivel internacional de persecución a la corrupción que ha encontrado el apoyo de la sociedad, que lo ha visto positivamente. Claro, en algunos casos se politiza un poco el tema, pero lo ha visto positivamente. ¿Qué tanto se exponen y qué tan riesgoso es ese trabajo en sentido general? Mire, el trabajo tiene sus riesgos y desmentir eso es negar lo que es obvio. Si tú persigues un tipo de delito, tú tienes unos riesgos inevitablemente en ese momento. Todo conlleva un riesgo desde que tú te paras de la cama, porque si tú te caes de tu propio pie te lo puedes romper. Es verdad, Entonces, hasta caminando uno se cae. Entonces, es importante destacar que todos nosotros, Policía Nacional, porque no solamente podemos hablar de los fiscales, nuestros colaboradores, los jueces, corren un riesgo. Ahora, lo que a nosotros nos garantiza que podamos estar bien cuidados es también cumplir con nuestro trabajo desde el debido proceso. Nosotros estamos llamados a guardar la ley. Yo no puedo, porque yo estoy del lado de los buenos, violar la ley. La ley es para todos y hay unas reglas del juego. A veces puede parecer injusto porque el delincuente no tiene esas reglas y no tiene por qué seguirlas, pero yo sí estoy llamada a seguir con eso. Entonces, a veces nos duele hablar de debido proceso, la garantía, de garantías, de derechos humanos, pero eso también garantiza la vida de nuestros colaboradores. Mire, bueno, pero ya por último, discúlpame, mi amor. Lo que pasa es que tengo ahí una queja. En este caso, me gustaría saber su respuesta a la queja que tienen abogados y algunos ciudadanos también con el tema de la lentitud que ellos entienden son llevados a algunos procesos. O los procesos. Mora judicial. Mora judicial en este caso. ¿Cuál es la respuesta que usted le puede dar a esas personas que tienen esas quejas? Miren, hay que ver caso a caso. Porque nosotros podemos hablar de que hay retraso en algunos casos, pero también yo puedo mostrarle casos en los cuales nosotros hemos sido exitosos. El de Orlando Jorge Mera, por ejemplo. Y yo escribí un artículo sobre qué? ese, que en menos de un año nosotros conseguimos 30 años. Incluso yo solicité una prórroga en ese caso. ¿Y el de Albuquerque también? El del caso del vicealmirante Albuquerque, que Con también preso, antes sí. de un año nosotros tuvimos una pena. Sin embargo, yo he tenido casos donde el caso que explicaba de la jovencita que mataron en el 2006, que nosotros vinimos en el 2018 apenas a tener los 20 años de prisión. Pero, ¿por qué se duró tanto tiempo? Porque la persona se escapó, la persona se fue a otro país, tuvimos que extraditarlo, tuvimos que agotar un proceso que no he tenido que agotar en otro tipo de casos. Entonces, cada caso dicta su tiempo. No es lo mismo un robo simple, que a veces también comienza el imputado a buscar con su abogado el método para suspender. Incidental. Y sobre todo que a veces el mayor peligro que tenemos es que nos confiamos. Lo vemos simple
y por eso no le damos el trato adecuado. Y eso me refiero a todas las partes del engranaje. Pero si yo tengo un caso de un asesinato que yo en menos de un año, tengo 30 años que te lo puedo exhibir. Eso implica que cuando todos nos ponemos de acuerdo, podemos darle respuesta rápida. Bueno, pues agradecemos muchísimo a la fiscal del Distrito Nacional, Pues fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Ella ha estado con nosotros aquí en la opción de la mañana. Hay también, pero hay muchas preguntas que se quedan sobre el tema de el incesto, o sea, cómo están las estadísticas, las violaciones a menores y todo eso. Tiene que volver. El enriquecimiento de algunos fiscales también que están en la mirilla, que tal vez todavía no se ha interesado el Ministerio Público o la Procuraduría en este caso, pero que la gente dice, cónchale, pero este muchacho como que tenía un motor y ahora como que anda en una jipeta y tiene una finca. ¿Y cómo fue que lo hizo? Y lo que tiene 3 años o 5 años no sé, como que ¿verdad? Pero son preguntas ya, el tiempo siempre es cruel, así que le agradecemos muchísimo a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. Si usted tiene algún mensaje final que